Muy buenas noches, dando la presentación relacionada a la evaluación del Plan Estratégico Institucional 2024-2030 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Vamos a formular un análisis estratégico y vamos a plantear propuestas de mejora orientadas siempre a la creación de efectiva de valor público. Para este caso, nosotros consideramos que que plan estratégico institucional constituye un motor de valor público frente a las brechas estructurales en materia de vivienda, construcción y saneamiento. Los tres pilares que han sido materia de análisis versan sobre vivienda y urbanismo, agua y saneamiento y riesgos de desastres. En cuanto a vivienda y urbanismo, advertimos una proliferación de la informalidad urbana y déficit cualitativo habitacional. En materia de agua y saneamiento, advertimos brechas críticas de acceso y sostenibilidad, especialmente en el ámbito rural y zonas periféricas. Y por el lado de riesgos de desastre vemos una alta vulnerabilidad de edificaciones ante posibles eventos climáticos disruptivos, como por ejemplo lo que vamos a tener próximamente, que es el fenómeno del Niño, pero dimensionado a un fenómeno del Niño anterior, más o menos podemos imaginarnos cuáles son los mayores problemas y en qué materias que estos se advierten. Lo que nosotros vemos en general que la planificación estratégica del pliego 037 no debe ser un ejercicio de inercia burocrática, sino el plano estructural para la generación de valor público. Y que los daños que se puedan generar en el ejercicio de las facultades del Ministerio no sean irreversibles, sino que a través de planeamiento estratégico institucional delimitemos acciones estratégicas institucionales para poder solventar los servicios públicos que se necesitan en las diversas materias. Ahora, en el ejercicio de la metodología de evaluación institucional hemos determinado unos 6 pilares. Número 1, la identificación y caracterización, que lo que hemos evaluado es el análisis de la misión y el alcance operativo frente al mandato legal. En un segundo lugar, vemos la articulación de políticas. Hemos advertido la trazabilidad vertical del plan estratégico sectorial, el PCEM, y de forma horizontal hemos advertido y hemos evaluado algunos gobiernos subnacionales. En tercer lugar, vemos la coherencia interna. Hemos evaluado si en efecto existe consistencia causal entre los objetivos estratégicos institucionales, las acciones estratégicas institucionales y los indicadores históricos. En cuarto lugar, vemos el ciclo estratégico, es decir, hemos revisado la alineación con las fases del SINAPLAN y la cadena de resultados. En quinto lugar, hemos verificado si en efecto hay valor público en el ejercicio de las competencias del Ministerio. Hemos hecho una medición de pertinencia, eficacia social y eficiencia operativa. Y por último, en materia de gobernanza, hemos verificado la interacción operativa con los sistemas administrativos del Estado y terceros ejecutores. Continuando, en materia de hallazgos vamos a dividirlo en dos partes. Hallazgos 1, brechas de diseño y coherencia. Vemos que en un comparativo del diseño formal y la realidad operativa en materia de misión institucional, incluimos el rol de promover servicios finales versus la ambigüedad en donde el Ministerio tiene un rol rector normativo para la prestación efectiva, aunque esta recae en las empresas de saneamiento y los municipios. En cuanto a misión institucional, en cuanto a articulación territorial, las acciones estratégicas institucionales de asistencia técnica a los gobiernos locales denotan una ruptura intergubernamental. ¿Qué significa esto? Que en efecto el Ministerio brinda asistencia, pero no hay obligación vinculante que los gobiernos locales aprueben los planos, es decir, el Ministerio trae sus técnicos, capacita a los técnicos de los gobiernos locales que deben de aterrizar estos planes y por ende luego ejecutarlos, pero no hay un seguimiento para la formulación del plan, ni mucho menos para la aprobación. Por eso que finalmente las acciones estratégicas que ejercitan los gobiernos subnacionales finalmente no se traducen en un servicio público tangible para el público. En tercer lugar, la coherencia interna y las líneas de base. Ha habido una actualización a través de la resolución de Secretaría General 011-2026 Vivienda, en donde se advierte un quiebre metrológico. Hay una sustitución continua de diversos indicadores
que impiden una evaluación longitudinal objetiva. Más adelante vamos a dar un ejemplo puntual para que lo advirtamos de forma directa. En cuanto a hallazgos 2, podríamos decir, si tuviésemos que adjetivizar este tema, que hay un espejismo de la cobertura física. Advertimos eficiencia operativa sin eficacia social, lo cual, en el fondo, teóricamente hablando, destruye el valor público. En cuanto al valor metrológico, que es lo que habíamos manifestado hace un momento, vemos una disociación entre los insumos y las obras. El PEI mide eventos administrativos, por ejemplo, número de actualizaciones web, y por otro lado, obras físicas terminadas, ejemplos de módulo de agua instalados en ámbito rural. ¿Qué es lo que nos genera ello a manera de contrapeso si usamos una balanza? El vacío estratégico de resultados sociales. Hay omisión de métricas de calidad continua y sostenibilidad. No basta con instalar una solución tecnológica con la que teóricamente consideramos que se genera un valor público, sino que este valor público termina siendo efímero. No basta con instalar la nueva tecnología, sino verificar que ésta sea continua en el tiempo. No hay un seguimiento para verificar si el servicio es continuo, por ejemplo en materia de saneamiento, y de repente al poco tiempo que se instala la nueva tecnología, esta colapsa o el agua deja de ser, por así decirlo, clorada para el caso de limpieza o potabilización de agua para consumo del usuario final. En resumen, podríamos denotar una síntesis del problema central, que hay un cuello en la botella de gobernanza. Advertimos insumos y actividades que son controladas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento versus transferencias financieras, asistencia técnica y formulación de expedientes para las diversas obras, ya sea en vivienda y urbanismo, ya sea en saneamiento. ¿Cuáles son los productos? Bienes y servicios entregados. Números. Sin embargo, a manera de resultado, lo que deberíamos de advertir que son los servicios tangibles para la población. Se pueden formular expedientes técnicos, se pueden entregar diversas tecnologías, pero finalmente llega un mes, 2 meses, 3 meses, la gente de los lugares, de las circunscripciones en donde no se ha desarrollado infraestructura de saneamiento, por ejemplo, vienen a reclamar que no tienen agua. ¿Por qué? Porque el gobierno local no formuló el expediente técnico para la obra, o de repente el procedimiento de selección recién está en curso, o si es que en efecto se contrató un contratista, no cumple con los hitos, ya sea a través de una concesión pública, ya sea a través de una obra por impuesto, ya sea a través de una APP o una simple concesión. No cumplen cualquiera de las modalidades a través de las cuales se desarrolla la infraestructura. Existen problemas de ejecución, y estos se traducen en litigios a nivel de Poder Judicial, a nivel de arbitrajes, y finalmente nunca se entrega un servicio público efectivo a la población. Lo que finalmente nosotros deberíamos de evaluar son los resultados de los objetivos estratégicos institucionales para poder cerrar brechas sociales en materia de agua, vivienda y desarrollo urbano. En efecto, podemos advertir que existe una ruptura, existe una dependencia extrema de los ejecutores subnacionales. Nosotros podemos como ministerio formular la política, hacer lineamientos, capacitar, pero estos finalmente, si los gobiernos subnacionales no lo llevan a la práctica, termina colapsando. Podemos concluir entonces que el PEI es altamente vulnerable frente a los sistemas administrativos de terceros, falta de gobernabilidad sobre las EPS, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y conflictos sociales que paralizan la ruta estratégica, independientemente del esfuerzo interno del ministerio. Ahora, a colación de ello, podemos delimitar una hoja de ruta en donde formulamos propuestas de mejora estratégica. En el corto año, menor un año, podríamos formular un rediseño metrológico de indicadores, medir atributos de calidad y uso, no solamente hacer uso de indicadores finales numéricos, que finalmente no me denotan si en efecto hay valor público o no. Podríamos plantear una directiva de estabilidad metrológica, es decir, congelar los indicadores por medio de 3 años. ¿Por qué? Digamos que en un año establezco los indicadores X, Y, Z, el año 2 los modifico, voy a los indicadores K, L, M, y al tercer año, los indicadores X', Y', Z'.
Cada año se modifican los indicadores y nunca los comparo en un corto, un año, mediano plazo, 2 años, por así decirlo, largo plazo, 3 años. Tantas variaciones en la metrología, en la confección, diseño y uso de los indicadores que finalmente no puedo medir para que luego yo haga una estimación real si en efecto me es útil o no, o si esto se traduce en valor público a través de los servicios públicos que brinda el Ministerio, apoyado en los gobiernos regionales y locales. En el mediano plazo podríamos hacer uso de la sincronización del calendario POI con el CIGAMEF para verificar el cuadro multianual de necesidades del Ministerio, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, y adicionalmente establecer mecanismos de ecualización territorial para transferencias. No basta con la transferencia a los gobiernos regionales y locales, sino verificar que ellos reciban las transferencias y en efecto las ejecuten. Si ingresamos al portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, es fácil de advertir que el Ministerio ejecuta casi todo su presupuesto. Sin embargo, los gobiernos nacionales, que son los que finalmente ejecutan lo que nosotros deseamos, no ejecutan nada, es decir, no proveen el servicio público que necesita la población. En el largo plazo, lo que se podría hacer es un estudio prospectivo institucional ad hoc a través de modelación de escenarios disruptivos, pero esto debería estar vinculado, colacionado a lo que señalábamos al congelamiento de indicadores por 3-5 años, para que en efecto haya algo que medir. Un ejemplo puntual, el Ministerio tiene varios programas: Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Programa Nuestras Ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Estos programas creados en el marco de la LOPE para que funcionen entre 1 a 10 años siempre tienen una línea base con lo que empiezan, números con lo que empiezan, para ver si que en efecto el problema público que motivó su creación, luego de 5 años, es decir, una evaluación intermedia, y luego de 10 años, una evaluación final, previo a determinar si continúa prestando el servicio o se convierte en una OPI y deja de ser programa dependiente del Ministerio, en efecto soluciona un problema público a lo largo de la medición de indicadores que hayan sido empleados con continuidad en este periodo, en los 10 años. No modificación de indicadores y finalmente nunca hay nada que medir. Hay tanto así programas que ni siquiera tienen evaluación intermedia, y justo cuando están en el 8º, en el 9º o en el 10º año recién se ponen a medir cuestiones muy sucintas que finalmente no les sirve para poder generar valor público para la población. Ya para empezar a cerrar, podemos decir que el foco táctico en el corto plazo sería la revolución metodológica, es decir, de contabilizar el esfuerzo interno a medir adopción y calidad. Un ejemplo, un indicador actual que en el fondo constituye un falso producto. Por ejemplo, número de actualizaciones en la plataforma geoespacial. Esto tiene una falla muy advertible. Mide un proceso informático interno, no evidencia si los municipios realmente utilizan nuestra data. Es fácil de advertir que en los expedientes técnicos de algunas obras no utilizan data que les serviría para poder materializar que en efecto existe en su circunscripción un problema que necesita de una obra de infraestructura urgente. ¿Qué es lo que planteamos a contraposición de ello? Un indicador, producto de calidad. Porcentaje de gobiernos locales que utilizan efectivamente la información del Ministerio para formulación de planes urbanos. ¿Cuál sería su impacto? Garantizar que la inversión tecnológica se traduzca en utilidad real para la gestión del territorio. En el fondo, la acción es, para esto podría ser implementar una directiva interna que exija tablas de equivalencia estadística para cualquier modificación en el CEPLAN. El foco estratégico para el mediano y largo plazo podríamos condicionarlo a un mecanismo de financiamiento, valga la redundancia, condicionado. Si el municipio aprueba un plan urbano, en efecto logra un scoring de capacidad y por ende se liberan transferencias financieras para los proyectos. ¿Qué es lo que solucionamos con ello? Rompemos la desconexión entre asistencia técnica y resultados. Porque ¿qué sucede? El Ministerio ejecuta los fondos asignados en un determinado año para asistencia técnica, pero esto lo debemos que ver traducidos en los planes que formulan los gobiernos regionales y subnacionales, pero finalmente no los estamos viendo. Simplemente hacemos la capacitación, ellos no le efectivizan a los instrumentos de gestión interna que los deben de aplicar, y no obstante el Ministerio libera las transferencias para que ellos ejecuten, finalmente no ejecutan. Los niveles de ejecución en los gobiernos nacionales son bajos, a veces máximo 60-70%, que es muy pobre para poder ejecutar obras de infraestructura necesarias para la población.
La modelación, en el fondo, podríamos decir o llamarla modelación de disrupción, es que el PEI carece de un análisis prospectivo propio. En efecto, advertimos que urge un estudio ad hoc para testear la resiliencia de la infraestructura ante escenarios críticos, por ejemplo, un sismo de gran magnitud en la costa central o estrés hídrico severo por el cambio climático. Conclusión, un plan estratégico institucional exitoso en el Ministerio no es aquel que logre el 100% de ejecución de un presupuesto inercial, sino el que cierra brechas sociales inicialmente irreversibles mediante servicios sostenibles y calidad continua. Bueno, esto sería toda nuestra presentación. Muchas gracias. Martín Plasencia para servirles.